Bueno, les saludo en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, bueno, vamos a abrir las Escrituras en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 hasta el verso 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias. Bendito Señor, bendito es tu nombre. Nos acercamos, Señor, delante de tu presencia con un corazón sincero, con un corazón limpio, en pureza, porque tú, oh Dios, eres santo. Por ti vivimos, por ti caminamos, por ti actuamos, Señor. Y gracias por este momento, por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Señor. Nos reunimos en tu nombre, nos reunimos, Señor, porque te conocemos. Nos reunimos porque te amamos. Porque eres tú en la cual nos has elegido, nos has comprado a precio de tu preciosa sangre, que no hubo ningún profeta, ningún apóstol, ningún hombre
que pudiera tener ese perfil, ese carácter para dar y alcanzar esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, gratuitamente. Solo tú, Señor, nos has podido rescatar de las garras que antes hemos sido esclavos del diablo, esclavizado del pecado bajo las tinieblas de este mundo. Señor, y ahora somos la luz del mundo. Somos hijos del día. Somos hijos tuyos. Porque eres tú que nos has rescatado, Señor, que viviendo en la ignorancia, sin saber que hemos sido ignorantes, perdidos en este mundo. Nos has rescatado, Señor, por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor. Y gracias, bendito Padre, y ahora, Señor, en esta confianza que tenemos delante de ti, háblanos, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué preciosa palabra. Sabemos que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros. Y no tan solamente que nos hace tanto bien, en esta palabra que es la verdad, y por cuanto es la verdad, andemos conforme a lo que está a esta bendita verdad. Sabiendo que esto nos hace tanto bien, y no quedarnos en ese bien que nos hace la palabra, sino que también andemos y vivamos conforme a la palabra, conforme a esta verdad que nos ha sido revelado a cada uno de nosotros, como pueblo, como iglesia. Sabemos que en el mundo no está Dios. A pesar que la palabra mundo significa orden. Pero por cuanto Dios no está en el mundo, está vacío. Está en un desorden. Está en un caos. Porque Dios no está en el mundo. Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, Dios está con nosotros. El mundo tiene sus cosas y hace las cosas. El mundo aplaude a lo que son suyos. Mas nosotros, que somos del Señor, exaltamos al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él lo servimos. A Él lo buscamos, no por un asunto de obligación. No es una carga tampoco que nosotros tengamos esta palabra, y tampoco nadie nos obliga a reunirnos, porque sabiendo verdaderamente por qué nos estamos reuniendo. Nos reunimos porque queremos escuchar una palabra. Necesitamos escuchar un consejo, la instrucción que viene de parte de nuestro Señor. Amén. Y por medio de su palabra nos limpia.
¿Qué pasaría si nosotros dejamos de meditar la palabra, de escudriñar las escrituras? ¿Qué pasaría si nosotros nos alejamos de esta palabra, que esta palabra ha venido a morar entre nosotros? Y si la palabra vino a morar entre nosotros, ¿por qué debemos que despreciar? No hay ningún motivo para hacerlo. Así como nosotros nos esforzamos en trabajar para adquirir un pan en la mesa, para poder alimentarnos cada día. Así también es la palabra, pero los alimentos que nosotros adquirimos con nuestro esfuerzo, pero eso no nos da la vida eterna. Podemos sostenernos, mantenernos saludablemente y estar fuerte porque nos alimentamos, ¿ya? Porque nos alimentamos. Sin embargo, no nos da la vida eterna. Solamente la palabra de Dios nos da la vida eterna, porque viene de parte del Señor, ¿ya? Y por ende es importante, hermanos míos, amados, importante anhelar su palabra, porque allí es lo que nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos instruye, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por tanto la palabra es viva y eficaz, hay que creer, hay que andar por ella. Sea el Señor bendito. Y gracias al Señor porque nos ha dado su palabra. Y por eso nos reunimos, porque ese es el Señor que nos ha permitido reunirnos en su nombre. No hay otro nombre que nosotros nos congregamos, nos reunimos. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, por Él, por causa de Él, ¿ya? Nos hemos reunido. Y si nosotros nos reunimos, hermanos míos, tengamos esa disposición, esa búsqueda, que el Señor nos hable, sabiendo que el Señor está hablando. ¿Sí? El Señor está hablando. Y nos habla cada día. No podemos pensar que el Señor se quedó mudo. No podemos pensar que el Señor dejó de hablar. No, hermanos míos. Somos nosotros que no queremos escuchar la palabra. El mundo no quiere escuchar la palabra. Pero la iglesia está dispuesto a escuchar su bendita palabra, porque sabiendo que esto verdaderamente viene de Él. Si nosotros conocemos su palabra, entonces vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer sus pensamientos. ¿De qué manera nosotros podemos crecer? Es como la planta, si no tiene agua, no crece, no da frutos. Y nosotros crecemos cada vez que alimentamos esta preciosa palabra. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, no importando la edad que tengamos. Incluso una mujer que está embarazada, el ser que está siendo formado en su vientre
si está la palabra, aún también está escuchando la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como sabemos. ¿Ya? Entonces, y no podemos tener ninguna duda, ¿ya? Ninguna duda de lo que puede hacer la palabra cada uno de nosotros. Si Dios dijo que se haga la luz, se hizo la luz. ¿Ya? La palabra dijo y sucedió. Si salió la palabra, se hace en cumplimiento. Si la palabra fue dicho a nosotros, hermanos míos, se debe dar en cumplimiento. Porque la palabra del Señor dice bien claro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El hombre que se desvía de los caminos de Dios, el hombre que se aparta de Dios, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque realmente, cuando el hombre se aparte de Dios, entonces se van a manifestar las concupiscencias que hay en la carne, que hay en su corazón, que hay en su mente. Entonces, gracias al Señor que su palabra nos mantiene, nos limpia, nos llena, y necesitamos siempre, constantemente, alimentarnos de su palabra. Porque fácilmente nosotros, si dejamos de alimentarnos de la palabra, nos podemos desviar, nos podemos debilitar, incluso podemos negar la fe. Porque si nosotros estamos débiles, si nosotros nos alimentamos de la palabra, somos fuertes. Y por la palabra nosotros nos mantenemos firmes. Amén. Si no fuera la palabra, ¿qué pasaría con nuestra vida? Porque no simplemente nosotros nos estamos congregando, nos estamos reuniendo, bueno, por una forma religiosa o una forma de cristianismo. No, no tanto eso. Aquí hay un sentido, aquí hay una verdad, aquí hay un principio. Y esto es parte de la voluntad de Dios, que nosotros nos congreguemos como iglesia para mantener esta comunión con el Señor. Y a la medida que uno va alimentando de la palabra y uno va también creciendo hasta que tengamos frutos. Y eso es lo que hace la palabra para tener fruto. El árbol que no tiene fruto será cortado. Y nosotros como iglesia estamos llamados a tener frutos, buenos frutos. Y eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que hace el Señor a cada uno de nosotros. No importando si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano de edad, tanto el varón y a la mujer. ¿Y a qué se deben los malos pensamientos? ¿A qué se deben los pensamientos pasados? De que nos apartamos de alimentarnos de la palabra. Si es la palabra que nos limpia, si es la palabra que nos llena, es la palabra que nos fortalece, es la palabra que nos consuela, nos edifica, incluso nos exhorta en la palabra.
Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, siempre nosotros cuando escuchamos a papá, a nuestros padres, cuando era una voz de papá, de madre o de una madre, siempre se atendía. Pero cuando uno crece, ya no nos importa la voz del papá, ya no nos importa la voz de la madre. Y llegamos a la rebeldía. Ahora, si uno llega a casarse, algo debemos que obedecer, algo debemos que atender, algo debemos que también escuchar. Y cuánto más si Dios nos aconseja, cuánto más si Dios nos habla. Y nosotros debemos que estar pendientes en eso. Porque si nosotros nos apartamos de la palabra, nos apartamos del Señor, entonces ya no hay temor. No hay temor a Dios. Y eso que hay diferentes tipos de temores, hay diferentes tipos de miedo. Nosotros no servimos a Dios, nosotros no amamos a Dios por miedo que vamos a ir al infierno. A nosotros no nos compete que vamos a ir al infierno. Pero tampoco nos congregamos, bueno, yo me estoy congregando porque no quiero ir al infierno. Sino, nos congregamos en su nombre, nos congregamos porque es la voluntad de Dios. Y la hacemos por amor. Y gracias al Señor que Él nos ha sacado del mundo. El mundo tiene su modo de ser, su conducta, hasta incluso también tiene sus propios principios. Pero los principios de ellos están basados a la concupiscencia. Principios que aceptan el aborto, principios que aceptan el homosexualismo o la ideología de género, ¿ya? Aceptando el pecado. El varón y la mujer que cada vez que peca mañana, peca una semana, peca al mes, está considerado como pecadores. Pero el Señor nos ha llamado para ser limpio, nos ha dado libertad del pecado. Y en nosotros, teniendo al Señor, ya no hay pecado. Porque nosotros, sabiendo y conociendo la palabra del Señor, debemos que considerar de mucha importancia. Amén. Hay que tener importancia hacia la palabra del Señor, porque necesitamos principios divinos que nos conduzca a la verdad, que nos conduzca a la santificación. Porque el que hace la voluntad de Dios se santifica. ¿Y por qué se santifica? Porque el Cristo nuestro Señor ha dado su vida, Él siendo santo, sin tener ninguna inmundicia, ningún pecado, tanto en su sangre, tanto como conducta, ni siquiera en su boca hubo engaño. Él siendo santo nos dio la libertad con su preciosa sangre. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no mantenernos en comunión con el Señor? Él nos ha dado de mucho favor, nos ha dado de mucho amor. Nos llena de favores, nos llena de amor.
Gracias al Señor, alabado sea su nombre. El mundo tiene su fin, ¿ya? Pero el reino de Dios, la palabra de Dios, no tiene su fin, ¿ya? No tiene su fin. ¿Cómo no tener confianza en eso? ¿Sí? ¿Cómo no tener confianza? Debemos que tener confianza en su palabra. A pesar que nosotros hemos sido sacados del mundo, ya en el pasado nosotros hemos practicado las cosas del mundo, pero ahora que el Señor nos ha rescatado del mundo, andemos a esta luz, andemos conforme a la voluntad de Dios, andemos conforme a su palabra, no lo que tiene los deseos del mundo. Uno de los conocidos me pregunta, me dice, ¿qué sabe de la farándula? Yo no sé nada de farándula, no estoy enfocado, no estoy mirándola, ni siquiera tele estoy mirando. Las informaciones solamente veo en YouTube, por Facebook. Soy poco de ver televisión. ¿Qué cosa buena puedo aprender ahí? Yo le pregunto, ¿qué es lo que hay en la farándula? Me hablaba casos de infidelidad. ¿Qué opinas? Me dice. El hombre que comete infidelidad es porque no conoce a Dios. El hombre que comete infidelidad es porque no tiene temor a Dios. Nada más lo respondí, ¿ya? Y me dice, tienes razón. No es lo que tenga yo la razón, sino el Señor. Así nos enseña, así nos instruye cómo está el mundo. El mundo está cada día mal en peor. Pero nosotros tenemos una nueva vida. Y cada día para nosotros son nuevos días. A pesar que nosotros podemos ver tiempos malos, pero nosotros estamos en tiempos buenos, porque estamos con el Señor. Estamos viendo tiempos perfectos. Esa es la confianza, es lo que nosotros estamos mirando delante del Señor. El mundo tiene sus cosas, pero el mundo no puede agradar a Dios. Así como la carne es difícil que pueda agradar a Dios, y así nosotros estuvimos. Pero el mundo está bajo tinieblas, el mundo está bajo oscuridad. Pero nosotros que hemos sido redimidos, sacados, ahora estamos apartados por el Señor y pertenecemos para Él. Si Él nos ha sacado, andemos en nueva vida. Andemos conforme a su voluntad. Andemos conforme a su palabra. No lo que ofrece el mundo. El mundo tiene muchas celebridades, tiene muchas actividades. El mundo tiene muchas cosas. Te ofrecen muchas cosas. Pero todo es pasajero. El mundo está limitado, el mundo tiene su fin. El mundo se va a acabar. Incluso nuestra carne, nuestra sangre, también es pasajero, es temporal. Porque nosotros un día vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Por eso es que para nosotros el mañana es eso, la resurrección, la vida eterna. ¿Qué es lo que piensa el mundo? ¿Qué nos depara el mundo? ¿Qué nos depara el futuro, perdón? ¿Qué nos depara el mundo, el futuro? Están pensando, están preocupados. No tienen esperanza, mientras nosotros tenemos esperanza en el Señor Jesucristo.
porque le amamos verdaderamente y andamos en esta bendita fe. Gloria a Dios. El Señor nos dice, no améis al mundo. Pero la palabra del Señor dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué dice ahí la palabra que Dios amó al mundo? Pero ahora me dice el Señor que nosotros no debemos que amar al mundo. Pero sin embargo, Él amó. ¿Por qué Él amó al mundo? Y ahora nosotros, ¿por qué nos dice que nosotros no debemos que amar al mundo? Como si esto sería algo contradictorio. Sin embargo, no es así. Él amó al mundo para salvar a sus elegidos, para salvar a sus escogidos. Pero más el mundo no se va a salvar, sino su iglesia. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Y el amor del Padre no está con nosotros. Aunque podamos decir, Dios me ama, pero la pregunta es, ¿tú le estás amando? Porque realmente si nosotros sabemos que Dios nos ama, debemos que amarlo a Él. Igual que un matrimonio. De nada le sirve su mujer que le siga amando al marido, pero si el marido no le ama. El amor es recíproco, el amor es mutuo. Y el amor de Dios es puro, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es sincero, es profundo, y el amor de Dios es real. ¿Cómo no amarle? No améis, dice, al mundo. Si nosotros amamos a Dios, ¿para qué debo que amar al mundo? ¿Bien amas a Dios o bien amas al mundo? No se puede amar, bueno, yo amo a Dios y después amo al mundo. Si Él me está diciendo, el Señor me está diciendo que no debo que amar al mundo. ¿Y por qué está diciendo esto que no debemos que amar al mundo? Porque hemos llegado al extremo que la iglesia misma, su pueblo del Señor, está amando al mundo, está amando las cosas del mundo. Y el mundo está bajo tinieblas, el mundo está en oscuridad. Y nosotros no podemos amar al mundo. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya no podemos decir Dios me ama. O estoy feliz porque Dios me ama. Si nuestro corazón está amando al mundo. Si nosotros estamos amando al mundo, no está el amor de Dios en nosotros. ¿Cuándo el amor de Dios permanece en nosotros? Cuando nosotros dejamos de amar al mundo, cuando nosotros dejamos de amar las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay que saber diferenciar las cosas del mundo y las cosas de Dios.
Las cosas del mundo son temporales, se van a desvanecer, se van a desaparecer. Pero las cosas de Dios no se va a desvanecer, no se va a desaparecer, sino que son eternas. ¿Sí? Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué diferencia, no? El mundo pasa, el mundo es pasajero. Igual que nuestra vestimenta, no van a durar mucho tiempo. Dura un cierto tiempo. Incluso todo lo que está pasando, acontecimientos en la tierra, ¿ya? Recientemente el COVID-19 ha detenido al mundo, afectó a muchas personas y aquí en el país murieron casi 200.000 peruanos, sin contar otros países. Ahora, ¿qué más se está moviendo? Se están despertando algunos volcanes. Mira, algunos volcanes se están despertando en diferentes sitios. ¿Llega el fin del mundo? Para que produzca, antes que produzca un terremoto, sí, es porque eso va a suceder. Se va a despertar varios volcanes. Incluso puede decir ya, en China se despierta un volcán. Luego en Japón. Después en Chile, después en Perú, después en México. Se despiertan los volcanes. Se apagó este lado, el otro se despertó. Y pasa otro tiempo. Nuevamente comienza a levantarse, a despertarse los volcanes. Es como hacer un círculo. Se reventó allá, después este lado, después otro continente, después otra parte, y otra vez comienza a ser como un círculo. Y eso hay que estar atento. Porque si se reviente en tal lugar, en este lugar, al otro sitio, eso de ya no va a parar. Y la tierra está destinada a quemarse. La tierra también tiene su fin, es temporal. En la selva ya mayormente la gente que está viviendo ahí ya no soporta el sol, demasiado está quemando. Que antes no sucedía así. ¿Qué está pasando? No estoy tratando de asustarles, ¿no? Pero son señales. Por ejemplo, la pandemia, que es una peste, el COVID es una peste, es una señal. Los terremotos, antes que sucedan terremotos, suceden los volcanes. ¿Ya? Y cuando suceden esos volcanes, entonces ahí viene un terremoto. Pero uno también hay que saber los acontecimientos, qué es lo que puede suceder. 2015, 2016 hubo como 5 eclipses. Ya nos avisaba que algo va a venir en esta tierra. No sé en qué año era, pero en esos 2 años han venido casi seguidos 5 eclipses. ¿Ya? Incluso ahí estaban la luna de sangre.
Increíble. ¿Ya? Pero ahí, estos acontecimientos que está pasando, ¿no? En esta tierra. Entonces, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Para qué desesperarnos? ¿Para qué afligirnos? Ya nosotros estamos guardados. Si nosotros llegamos a fallecer, también estaremos guardados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaremos guardados por su bendita misericordia. Seremos guardados porque somos de Él. Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Ya no somos de este mundo. Somos de su reino. Y se debe que predicar la palabra del Señor y se debe que anunciar su palabra para que todos aquellos que escuchen su palabra puedan arrepentirse. El mundo no se va a arrepentir. Los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, al momento de escuchar su bendita palabra, ellos van a arrepentirse. Porque no se trata de un arrepentimiento de uno mismo. El arrepentimiento viene de parte del Señor, provocado del Señor mismo, el arrepentimiento. Así que, hermanos míos, amados, esforcémonos cada día, porque la noche está avanzada. Llega ya nuestra salvación, llega ya la vida eterna. Y esta es nuestra esperanza. Podemos estar débiles, enfermos, pero eso no nos debilita a dejar las cosas de Dios. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento no nos impide a creer en Dios, a permanecer en esta bendita fe, a permanecer en esta bendita gracia, a permanecer en esta bendita palabra. Sí, amén. Aleluya. Amemos al Señor. Así como amamos al Señor, amemos entre hermanos. Debemos que amar. El que no quiere seguir a Cristo, el que no quiere servir a Cristo, no es cuestión de obligación, no es cuestión de exigencia. Porque estar con Cristo es la mayor felicidad que el mundo no lo puede tener. Tener a Cristo, somos felices, somos contentos, tenemos el gozo. Como dice su palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Viene un terremoto, se destruye todo, destruye tu casa, quema todo. ¿Qué hacen los volcanes? Quema, destruye. Pero si tenemos a Cristo, nada nos falta. Él es nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra confianza. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Seas tú glorificado, Señor. Si predicamos fuerte o predicamos despacio, aún así llegará tu palabra. Llegará tu palabra a aquellos que son tus hijos, aquellos que son tus elegidos. Señor, oramos por nuestros hermanos que se esfuercen cada día a buscarte, a amarte, a servirte. Oramos por nuestros hermanos que se alejaron, Señor. Atráeles. Búscalos, Señor.
Hágale recordar que nunca dejaste de amar. Hágale recordar, Señor, que tú has perdonado sus pecados para que no vivan en el pecado, para que no vivan en el error. Así como nos has perdonado nuestros pecados, Señor, tú nunca más te has acordado, porque las has sepultado en la profundidad del mar. Y si tú no te acuerdas, Señor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Para qué? No hay motivo para recordar el pasado, no hay motivo, Señor, de recordar los pecados, los errores, tanto el prójimo, tanto los seres queridos. No hay motivo, Señor. Más queremos, Señor mi Dios, que nos haga recordar tu preciosa palabra, tu bendita palabra, para poder caminar en ella, para poder confiar en ella. Porque esta palabra nos llena, porque esta palabra tuya, Señor, nos limpia. Tu palabra nos produce gozo, nos produce esperanza, nos produce fe, oh Dios Santo, esa convicción. Oh Dios Santo y poderoso Señor, gracias Padre mío, Padre amado. Oro en tu nombre santo, bendito y poderoso y precioso Jesucristo. Gracias por este tiempo. Síganos enseñando, síganos instruyendo, Señor. Oramos, Señor mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria. Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre santo y poderoso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos míos, el Señor los bendiga grandemente. Paz del Señor. Bendiciones.